En esta unidad vamos a ver los nutrientes en el agua de mar. Los nutrientes son esenciales para la vida marina y por lo tanto sus ciclos están acoplados con la bomba biológica y con el ciclo del carbono. Se le llama ciclos biogeoquímicos también porque intervienen diferentes ambientes y diferentes procesos como la parte biológica, la parte geológica, la física y la química. La bomba biológica es el proceso mediante el cual el carbono llega desde la superficie del océano hasta el fondo, alcanzando así todos los niveles tróficos. Consiste en una transferencia no solo de materia, sino también de energía, comenzando por la asimilación del carbono por el fitoplancton, pasando al zooplancton, al microzooplancton, a los demás niveles tróficos y eventualmente, por muerte o por hundimiento, a los consumidores profundos. Para que esto suceda debe haber fotosíntesis y esta, para realizarse, requiere tanto de nitrógeno, de fósforo, de carbono, de hierro, entre otros nutrientes. En la parte derecha de la figura vemos la bomba de solubilidad, que básicamente es el sistema de carbonatos, la parte inorgánica, pero que interactúa con la bomba biológica a través de los procesos de remineralización de la materia orgánica. Se ha observado que los elementos disueltos en agua de mar presentan las mismas proporciones que aquellos que se encuentran en el fluido intracelular del fitoplancton. En general, los organismos utilizan 30 elementos de la tabla periódica para sus procesos biológicos. En la figura observamos en la gráfica mayor que los que se encuentran en una mayor cantidad son aquellos que se utilizan para formar los tejidos, como es carbono, nitrógeno, fósforo, mientras que aquellos que se encuentran en menor cantidad y que son requeridos en menor cantidad por los procesos biológicos se encuentran en menores concentraciones, como los metales fierro, molibdeno, manganeso. En las figuras más pequeñas de la sección derecha podemos observar igualmente las proporciones entre las concentraciones en agua de mar y en el fluido intracelular, pero separados para diferentes regiones. Entonces, a pesar de que en promedio hay unos valores similares, ya cuando los separamos en las regiones vamos a ver que hay diferentes proporciones dependiendo de las características de la región y de los organismos que se han adaptado a esas características. Estos valores están normalizados a nitrógeno. Es decir, que se ha contabilizado cuántas moléculas por cada molécula de nitrógeno con respecto a los otros elementos. Existe un acoplamiento entonces de los elementos en sus diferentes razones estequiométricas, es decir, la relación que hay de nitrógeno con respecto a carbono, fósforo y oxígeno en este caso. Cuando la relación es 106, 16, 1, 138 para carbono, nitrógeno, fósforo y oxígeno respectivamente, se le llama razón de Redfield o estequiometría de Redfield. Esto es porque este investigador realizó análisis de los contenidos de los fluidos celulares del fitoplancton en diferentes regiones del océano y los respectivos valores en el agua de mar y encontró esta relación promedio. Es el modelo más sencillo para describir este acoplamiento. En las ecuaciones observamos en la parte superior el proceso de fotosíntesis en una manera simplificada,
vemos que por cada 106 moles de carbono se requieren 16 de nitrógeno, 1 de fósforo y 122 de hidrógeno, de agua. Mientras que para la respiración tenemos la degradación de la glucosa más oxígeno. Y entonces nos daría los valores iniciales. A los ciclos de transferencia de estos elementos a través de los diferentes reservorios en el continente como en el océano se les llama ciclos biogeoquímicos, porque incluyen la parte biológica, la química y también su transferencia hacia componentes de la corteza terrestre como son los sedimentos, las rocas, etc. En esta figura vemos los ciclos acoplados entre sí, el ciclo del nitrógeno, el fósforo, el oxígeno y el carbono. Otros elementos que también se consideran micronutrientes, como ya mencionamos, son el fierro y el cobre, los cuales participan en procesos metabólicos. Todos los procesos asociados a los ciclos biogeoquímicos son procesos biorregulados, es decir, llevados a cabo por organismos vivos, generalmente por fitoplancton y bacterias. En la figura observamos el intercambio océano-atmósfera de CO2, oxígeno, nitrógeno gaseoso y óxido nitroso. El nitrógeno gaseoso es el elemento más abundante en la atmósfera y por lo tanto va a estar en equilibrio en el océano y se va a encontrar en gran cantidad. Parte de él será fijado por organismos diazótrofos y será integrado a la red trófica para ser utilizado durante la productividad primaria, al igual que el resto de los materiales, fósforo, sílice para el caso de las diatomeas y obviamente carbono. Durante la productividad primaria, pues se van a formar diferentes compuestos orgánicos a base de estos elementos como es glucosa, ATP, aminoácidos, fosfolípidos, entre otros. En la zona eufótica van a dominar los procesos de fotosíntesis y asimilación de estos elementos, mientras que en la zona afótica van a dominar los procesos de degradación de la materia orgánica y remineralización. Debido a que en esta zona no hay luz, no entra la luz, no se puede realizar la fotosíntesis. Teniendo en cuenta que son procesos acoplados, vamos a ir revisando cada uno de los ciclos más importantes por separado para poder entenderlos y al final hacer un análisis de cómo se interrelacionan. Vamos a comenzar por el ciclo del nitrógeno. Este ciclo es uno de los más importantes y también es uno de los que han sido más alterados por las actividades antropogénicas. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera. Se encuentra en forma de nitrógeno molecular, N2, el cual se considera no reactivo. Al ser el más abundante, entra en equilibrio con el océano y entonces se va a encontrar en altas concentraciones. Sin embargo, al ser no reactivo, es poco asimilable por los organismos. El nitrógeno reactivo incluye a todos los compuestos nitrogenados biológica, química y físicamente activos en la atmósfera y biosfera. Controla la productividad de la mayoría de los ecosistemas naturales. En ellos encontramos el nitrito, el nitrato, el amonio y el amoníaco. Algunos seres vivos transforman el nitrógeno gaseoso, N2, en nitrógeno reactivo. A esto se le llama fijación biológica del nitrógeno. No todos los organismos pueden hacerlo. Aquellos que lo logran hacer se les llama diazótrofos. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque el nitrógeno molecular tiene un enlace que es de alta energía
y es difícil de romper. No todos tienen las enzimas necesarias para poderlo realizar. Los humanos transformamos el nitrógeno gaseoso en nitrógeno reactivo mediante el proceso Haber-Bosch, que van a investigar qué es y cómo se realizó. Eso intensifica la producción a partir del incremento de cultivos y quema de combustibles fósiles. Ha incrementado significativamente el flujo de nitrógeno hacia los diferentes ecosistemas acuáticos, incluyendo el océano. El ciclo del nitrógeno es uno de los más complejos. Incluye diferentes reacciones y además es un elemento que constantemente cambia de número de oxidación. Eso lo hace más complejo de estudiar y también hace que el nitrógeno pueda participar en una gran variedad de reacciones. Estas son fijación, asimilación, anámox, que es la oxidación anaerobia, reducción no asimilatoria del nitrato a amonio, remineralización, que es la amonificación, nitrificación y desnitrificación. En esta diapositiva observamos el resumen de los procesos biológicos mediados por organismos más importantes que transforman el nitrógeno en el océano. En la primera columna tenemos el nombre del proceso, después los organismos que lo realizan, las condiciones redox, si son aerobias o anaerobias, el estatus trófico, si son autotróficos, fotoautotróficos, heterotróficos, quimotróficos, etc. Y el papel que juegan en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Entonces comenzamos con la asimilación del nitrato, lo realiza el fitoplancton. El fitoplancton realiza asimilación de nitrato, de nitrito y de amonio. Lo realiza en ambientes aerobios y ese es un proceso fotoautotrófico. Su papel puede ser una fuente de nitrógeno para el resto de la red trófica. También las bacterias juegan este papel, algunas de ellas con procesos aeróbicos y otras con procesos anaeróbicos. Realizan la asimilación del amonio. Este es un proceso heterotrófico y también son fuente de nitrógeno. Tenemos la amonificación, que la realiza tanto las bacterias como el zooplancton. Y en este caso hacen una liberación de nitrógeno cuando son remineralizados. La oxidación del amonio lo realizan organismos oxidantes como los nitrosomonas. Es un proceso aerobio quimoautotrófico y en este caso lo utilizan como fuente de energía. Igual ocurre con la oxidación del nitrito a nitrato. La desnitrificación y el ánamos lo realizan bacterias anaerobias. Son procesos heterotróficos y quimoautotróficos en el caso del ánamos. La fijación del nitrógeno la realizan las cianobacterias, principalmente Trichodesmium, en un proceso aerobio fotoautotrófico y son una fuente de nitrógeno para el resto del ecosistema. Este es un esquema del ciclo del nitrógeno, cómo se relaciona cada uno de los procesos con los cambios en el estado de oxidación. Cuando se encuentra como amonio, lo tenemos con un estado de oxidación -3. En contraste, cuando está como nitrato, lo tenemos con un estado de oxidación de 5. Además de que va pasando a diferentes organismos en diferente especie química, también tiene diferente estado de oxidación. Tenemos en esta diapositiva todas las formas en las que lo podemos encontrar, formas reducidas y formas oxidadas.
En las formas reducidas tenemos el amonio y el amoníaco, el nitrógeno molecular, el óxido nitroso y el óxido nítrico, que van de -3 a +2. Y en las formas oxidadas tenemos el nitrito, el dióxido de nitrógeno y el nitrato. Todos estos forman parte del nitrógeno inorgánico disuelto, DIN. Tenemos también el nitrógeno orgánico, que lo podemos encontrar en forma gaseosa, acuosa o sólida. En el caso de gaseoso y acuoso forman parte del nitrógeno orgánico disuelto. Cuando es sólido se le llama nitrógeno orgánico particulado. El amonio. La primera reacción que vamos a revisar es la fijación. Como ya vimos, esta es llevada a cabo por organismos diazótrofos. En realidad existe una gran cantidad de especies que pueden hacerlo, de especies diazótrofas. En esta imagen se muestran estas, las cuales principalmente son cianobacterias, bacterias sulfurosas, entre otras, y una de sus características, o a partir de las cuales se realizó su clasificación, es utilizando el RNA ribosomal 16S, el cual se utiliza para establecer filogenias. En el océano, los principales diazótrofos son las cianobacterias. La fijación está acoplada a la concentración de hierro disuelto. Aquí tenemos en esta diapositiva un mapa para cada una de las estaciones extremas, que sería invierno y verano, contrastantes, para hierro disuelto y para la fijación del nitrógeno. Y podemos observar que en el caso del nitrógeno, la mayor cantidad de fijación se encuentra en las zonas tropicales y subtropicales, precisamente donde se encuentran los máximos de hierro disuelto en ambas temporadas, tanto en verano como en invierno, siendo los máximos encontrados en verano. En la parte inferior izquierda vemos un pequeño diagramita de cómo es que se da la fijación. Esta la lleva a cabo una enzima que se llama nitrogenasa, la cual reacciona con el nitrógeno, lo reduce y entonces separa los enlaces. Eso no quiere decir que solamente se dé en la superficie la fijación. En la diapositiva 16 podemos observar que sedimentos de mar profundo, comunidades macrófitas, tapetes microbianos y arrecifes de coral también cuentan con organismos fijadores de nitrógeno. En el caso de los sedimentos de mar profundo es poco lo que se conoce aún, pero sí se ha observado que tiene una importancia biogeoquímica. En el caso de las comunidades de macrófitas, estas están dominadas por pastos marinos, marismas y manglares. Dentro de la rizósfera, es decir, los organismos que viven en las raíces y los rizomas de estas plantas, se encuentran bacterias fijadoras, las cuales son respiradoras de sulfato. Son bacterias que utilizan el sulfato, lo reducen y lo convierten en ácido sulfídrico y utilizan el oxígeno como aceptor de electrones. También en el caso de los tapetes microbianos, existe gran cantidad de bacterias diazotróficas y con la mayoría del nitrógeno fijado siendo de organismos anaerobios en las partes más profundas de los tapetes. En el caso de los arrecifes de coral, estos se consideran sitios activos de fijación de nitrógeno, cuenta con altas tasas de la actividad de la nitrogenasa en escombros de coral principalmente, mientras que en zonas de macroalgas y coral vivo la fijación es menor. Se ha observado que a una mayor cantidad de luz es mayor la actividad de las cianobacterias
y mayor la fijación. En el caso de la fijación pelágica, esta es llevada a cabo principalmente por cianobacterias del género Trichodesmium. Esta bacteria es en la que se han centrado las investigaciones principalmente. En las imágenes de la derecha tenemos dos exponentes de este género. También se ha descrito la fijación de nitrógeno en la zona pelágica asociada a cianobacterias que actúan como epífitas, por ejemplo, epífitas de Sargassum sp, que es una alga parda, asimismo como endosimbiontes bacterianos de algunas diatomeas oceánicas. Dado que son reacciones biorreguladas, como se mencionó anteriormente, existen factores que van a limitar o promover la fijación del nitrógeno. La temperatura es uno de los principales limitantes de la fijación. La distribución de Trichodesmium está limitada a la isoterma de 20 grados centígrados. Otras cianobacterias también son de distribución subtropical o tropical. Esto es una de las razones por las que, como vimos en el mapa, la mayor tasa de fijación ocurre en las zonas tropicales y subtropicales. La luz, por su parte, incrementa la actividad de la nitrogenasa, la cual está ligada a la fotosíntesis en estos organismos. La turbulencia, por el contrario, inactiva rápidamente la actividad de esta enzima, en el caso del Trichodesmium, por lo que a mayor turbulencia, menor fijación. Además, el oxígeno participa en reacciones redox asociadas con la zona del mínimo de oxígeno, y esta puede afectar la disponibilidad de los metales traza que son necesarios para la fijación del nitrógeno gaseoso, principalmente el hierro disuelto. La disponibilidad de este elemento, además, pues va a repercutir en la fotosíntesis de estos organismos y su tasa de fijación, no solamente por procesos redox, sino por procesos de hundimiento, surgencias o disminución en la entrada de estos elementos por vía atmosférica o continental. Una vez que es fijado, el nitrógeno forma parte de estos organismos, los diazótrofos. Hay evidencia de que otros organismos planctónicos utilizan el nitrógeno fijado, además de que esto se observa debido a la distribución de anomalías de nitrógeno que han sugerido que gran parte del nitrato presente en las aguas someras se originó por diazotrofía. Estos organismos diazótrofos, particularmente Trichodesmium, no es pastoreado en altas tasas. Entonces, el nitrógeno entra al ambiente como nitrógeno orgánico disuelto, cuando estos organismos mueren, o como desechos, y son convertidos o remineralizados a nitrógeno inorgánico por otras bacterias. La segunda reacción que vamos a ver es asimilación, que es cuando el nitrógeno inorgánico entra a las células de organismos fotosintéticos. A pesar de que, como ya mencionamos, es el elemento más abundante en la atmósfera, en la zona marina y costera, generalmente el nitrógeno es el más limitante de los nutrientes, debido a que la fijación está restringida a pocas especies, como ya lo vimos en la reacción anterior. En la asimilación, los organismos autótrofos incorporan el nitrógeno reactivo, ya sea en forma de amonio, de nitrato, de nitrito, de amoníaco, y lo transforman en compuestos químicos orgánicos necesarios para su metabolismo. Algunos de ellos son aminoácidos, urea, proteínas, ADN, entre otros. Es decir, pasa de ser nitrógeno inorgánico disuelto a ser nitrógeno orgánico disuelto y nitrógeno orgánico particulado, que lo abreviamos DIN, DON y PON, respectivamente.
para mayor facilidad de recordar. La mayoría de los productores primarios asimilan nitrato por ser el más abundante en las condiciones oxidantes del agua del mar, sobre todo en la superficie o cerca de la superficie, en la zona eufótica. Sin embargo, estos organismos prefieren las formas más reducidas, si es que hay y están disponibles, como urea, amonio, amoníaco. Esto es debido a que las formas reducidas, amonio, amoníaco, son fácilmente integradas para formar aminoácidos. Para el caso del nitrato, primero deben reducirlas para poder utilizarlas. De estas especies nitrogenadas, la asimilación de nitrato es la que tiene un mayor costo energético. Como ya se mencionó anteriormente, se va a preferir el amonio o el amoníaco. La asimilación ocurre cuando esas especies químicas son captadas por la enzima nitrogenasa. Tenemos en la imagen en la parte superior la pared celular y posteriormente la membrana celular. Entre estas dos es que ocurre el transporte. Dependiendo si asimila nitrato, nitrito, urea, amonio, son las reacciones a las que son sometidos. Cuando es asimilado como nitrato, es reducido por la nitrato reductasa a nitrito y posteriormente a amonio. Por esta enzima y otras enzimas, cuando es asimilado como nitrito, le ocurre lo mismo. Y así la reacción va a depender de qué tipo de nitrógeno es el que fue asimilado. Eventualmente se obtendrá amoníaco y amonio. Aquí tenemos el amonio, el cual ya puede ser asimilado e integrado a aminoácidos y a otros organismos. A este proceso se le llama, a otros compuestos. Este proceso se le llama biosíntesis. La siguiente reacción es la remineralización. La remineralización es el proceso de degradación del nitrógeno orgánico, ya sea particulado o disuelto, y el cual es llevado a cabo principalmente por las bacterias. Se le llama remineralización porque pasan de ser orgánicos a ser compuestos inorgánicos. Principalmente el nitrógeno, una vez que ha sido remineralizado, es liberado en forma de amonio y amoníaco y posteriormente es oxidado por bacterias aerobias o es reducido en función de las condiciones ambientales en las que es liberado. La producción primaria que se realiza a partir del nitrógeno que fue liberado por procesos de remineralización se le llama nitrógeno regenerado y la producción que se deriva de ella se le llama producción regenerada. Mientras que la producción nueva es aquella que se realiza con el nitrógeno gaseoso y con el nitrato. En la imagen tenemos en el inciso A la producción nueva y en el inciso B la producción regenerada. ¿Por qué se realiza esto? Para tener una idea de los procesos que están dominando en una zona y cuáles son las principales fuentes de nitrógeno. El cuarto proceso es la nitrificación. Este es un proceso bioregulado donde el amonio es oxidado para formar nitrito y posteriormente el nitrito es oxidado para formar nitrato. Esto ocurre en dos pasos. No hay bacterias que realicen ambos pasos de manera simultánea. Las bacterias que realizan la nitrificación son principalmente las del género Nitrobacter y las arqueas oxidantes del amoníaco. La nitrificación es dominante en ambientes óxicos, como la zona eufótica. Se acumula en el océano principalmente a los 1000 metros de profundidad
es donde tenemos la mayor cantidad de nitrato en el océano. Esta cantidad es aproximadamente 30 micromoles por kilogramo. Sin embargo, la mayor parte de la nitrificación ocurre en los primeros 100 metros de la base de la zona eufótica. El nitrato producido sirve de sustrato para la desnitrificación en las zonas del mínimo de oxígeno. Esto quiere decir que una vez que es remineralizado y que se acumula en la columna de agua, en condiciones subóxicas, este va a ser utilizado por las bacterias anaerobias como aceptor de electrones y va a ser reducido a nitrito. La desnitrificación es el proceso contrario a la nitrificación. Consiste en la reducción de nitrato a nitrito, de nitrito a óxido nitroso y posteriormente de óxido nitroso a nitrógeno gaseoso molecular, principalmente en condiciones anaerobias o reductoras. El déficit de nitrato significa que se está utilizando para convertirlo en nitrito y posteriormente en las especies más reducidas. Por lo anterior, esta reacción es intensa en las zonas del mínimo de oxígeno y también en lagunas costeras, principalmente en lagunas eutrofizadas, en las cuales hay bajas concentraciones de oxígeno disuelto y por lo tanto hay incremento de bacterias reductoras o anaerobias. La bomba biológica controla la redistribución de los nutrientes en los diferentes reservorios y por ende la continuación de sus ciclos biogeoquímicos. En este caso, las especies de nitrato actúan como donadores de electrones al ser reducidos a nitrito. Las principales bacterias desnitrificadoras en el océano son las nitrosomonas. En la zona del mínimo de oxígeno y otras regiones, el proceso de nitrificación es el principal causante de pérdida de nitrógeno fijado, que después tiene como consecuencia una pérdida de la productividad. El anamox es un proceso de oxidación anaerobia del amonio, a diferencia de la nitrificación, la cual oxida el nitrógeno para convertirlo en nitrato. En este caso, la oxidación del amonio tiene como resultado la producción de nitrógeno gaseoso más agua. Se ha encontrado que es un proceso dominante en sedimentos marinos, principalmente de zonas anóxicas, como lagunas costeras, y en los hielos de los casquetes polares. El anamox es responsable de la remoción del 50% del nitrógeno fijado en los océanos, el cual se pierde hacia la atmósfera. En la imagen tenemos una gráfica de un perfil vertical donde observamos nitrato, nitrito, amonio y oxígeno disuelto. Y vemos la sección de procesos, cuál va a ser el proceso que domina en la columna de agua. En la superficie tenemos que dominan los procesos aerobios. Posteriormente, al inicio de la oxiclina, vamos a tener todavía oxígeno y entonces va a dominar la nitrificación, pero de la base de la oxiclina hacia abajo comienzan a dominar los procesos anaerobios y de desnitrificación y anamox. Finalmente, en la zona donde se ventila el oxígeno, vamos a tener remineralización anaeróbica y reducción de metales como manganeso y hierro. Entre
Aún existe poca claridad en cuanto a cuáles son los controles ambientales que determinan si se da la reducción disimilitoria del nitrato de amonio o si se da la desnitrificación. Lo que sí se ha observado es que cuando hay una mayor razón de nitrógeno orgánico disuelto con respecto al nitrógeno en general, al nitrógeno total, se favorece la reacción de la reducción disimilitoria sobre la desnitrificación. En la imagen podemos ver cómo se da este DNRA. Tiene dos rutas, la fermentativa y la autotrófica. En la fermentativa se utiliza glucosa en nitrato en presencia de agua y se libera amonio y bicarbonato, es decir, le quitan los oxígenos al nitrato para dárselos al carbono y formar bicarbonato. Mientras que en la autotrófica se utiliza el nitrato y el ion bisulfuro en presencia de agua e hidrógeno, ion hidrógeno, para formar sulfato y amonio. En ambos casos, el producto final es amonio. En este esquema tenemos los otros procesos del ciclo del nitrógeno y las rutas que van siguiendo. Vemos que en rojo está la reducción disimilitoria. Es bioregulada por diferentes reductasas en función de los organismos que lo realizan y los pasos que van siguiendo. El 30% de los estudios que se han realizado sobre DNRA reportan que las tasas de producción en marismas y manglares exceden las de la nitrificación. Es decir, que este es un proceso mucho más importante de lo que se pensaba anteriormente. Probablemente antes de que se descubriera este proceso, toda esa pérdida de nitrógeno se le atribuía a la desnitrificación. Por lo anterior, pues entender cómo las tasas de desnitrificación cambian con el incremento de materia orgánica es muy importante porque de esa forma podemos entender cuál es la trayectoria en una zona eutrofizada y con base en eso ver cuál es la respuesta adecuada para poder recuperar un sitio impactado. Por ejemplo, en caso de zonas que son afectadas por acuicultura, que reciben desechos de granjas acuícolas, se ha visto que hay un incremento en este tipo de reducción. Por lo anterior, nuevas aproximaciones con técnicas de dilución de isótopos de amonio promueven la posibilidad de describir de manera más robusta la dinámica del amonio en el sedimento. Esto quiere decir que se hacen estudios donde el amonio va como isótopo, es una forma de marcar el compuesto para ver cuál es la ruta que sigue y así poder entender mejor los procesos que están ocurriendo y cuál va a ser nuestra respuesta para remediar esos sitios que están recibiendo estos procesos. En esta imagen de Giblin y colaboradores podemos ver que las tasas mayores de reducción disimilitoria ocurren cerca de la superficie de los humedales, donde la materia orgánica lábil es más abundante. Es decir, en la capa más superficial del sedimento. Entonces vemos aquí manglares, marismas, pastos marinos, etc. Y podemos ver que entre el 50 y el 75% de la reducción del nitrógeno, del nitrato a amonio, es lo que ocurre en la mayor parte de los sitios, ¿no? La mayor parte de los sitios tienen este proceso como dominante. ¿Por qué se le llama disimilitoria? A diferencia de la reducción, de la desnitrificación, que es asimilatoria, que el elemento entra al organismo. En este caso, el organismo saca las enzimas que van a convertir este elemento antes de poderlo utilizar. El nitrógeno, por lo tanto,
lo vamos a encontrar, como ya vimos, en diferentes especies químicas y en función de sus fuentes, sumideros, organismos asociados, procesos asociados, es la resultante de su distribución. En este caso tenemos aquí en el mapa clorofila en el panel superior y en el panel inferior nitratos. Podemos ver en la primera columna un promedio de julio, agosto y septiembre, y en la segunda columna el promedio para enero, febrero y marzo. Entonces podemos ver que donde tenemos una mayor cantidad de nutrientes, tenemos alta productividad de nitrato, tenemos alta productividad, que es en las zonas templadas. Mientras que en las zonas tropicales, solamente en la región ecuatorial y en la zona de surgencia de Perú y en la zona del Pacífico Oriental tropical es donde tenemos una mayor cantidad de productividad, pero tenemos menor cantidad de nitratos en superficie. Entonces, esta productividad está asociada a eventos de surgencia, a eventos de abordamiento y mezcla, que hacen que los nutrientes que se encuentran, en particular el nitrógeno que se encuentra en la capa subsuperficial, esté biodisponible en la zona fótica. Aquí en la derecha superior observamos dos perfiles verticales donde podemos ver cómo se convierte uno, que es el nitrato, como en la superficie hay muy poco porque es asimilado y en la zona de los 1000 metros tenemos el máximo, mientras que el amonio es al revés, tenemos mayor en la superficie y va disminuyendo con la profundidad. En la segunda gráfica, en el segundo perfil, vemos esta misma imagen, pero los primeros 300 metros solamente. Y vemos que a pesar de que en la primera aparece que desde la superficie hay una gran cantidad de amonio, en realidad el máximo lo tenemos a los 50 metros. Mientras que el nitrato va incrementando y el nitrito incrementa una parte y disminuye un poco, ¿no? Entonces hay una estructura más fina dentro de la capa mezclada, que es lo que estamos observando en la segunda imagen. En este caso, tenemos la distribución de nitrato en 3 diferentes profundidades, pero no son profundidades absolutas, sino que son las profundidades a las que se encuentran las isopignas, diferentes isopignas. Aquí tenemos A, es superficie, B, la superficie isopígnica de los 26.8 de sigma T, sigma teta, que representa al agua subantártica en el hemisferio sur y en el hemisferio norte el agua subpolar. Y en C tenemos la isopigna 37. Entonces, ¿qué quiere decir? La cantidad de nitrato que hay a esas respectivas isopignas. El nitrato es la especie de nitrógeno reactivo más abundante. Con abundante me refiero que llega hasta 30 micromoles por kilo, es decir, 30 partes por billón. Las aguas de mayor profundidad acumulan una mayor cantidad de nitrato a través del tiempo, sobre todo el Pacífico, como ya habíamos mencionado. Aquí tenemos un perfil de nitrato para 2 estaciones del Pacífico en particular y vemos que se observa una gran diferencia entre la superficie y los 1000 metros de profundidad, aproximadamente 40 micromoles en este caso, y vemos que ese cambio se da rápidamente. Tenemos una nutriclina muy pronunciada. Esto ocurre en zonas altamente estratificadas, que es una de las características principales del Pacífico Oriental tropical. Como ya saben, este es un perfil tipo nutriente
y es similar al de fosfatos. Todos los que se encuentran, los elementos que se encuentran en las partes blandas de los organismos van a tener el mismo tipo de perfil y la misma profundidad de remineralización. Los que forman parte de los tejidos o las partes duras de los organismos tardan más en remineralizarse y su máximo se va a encontrar a mayor profundidad. En este caso tenemos perfiles verticales promedio para distintas regiones del océano. No solamente nitrato, también tenemos nitrito, amonio y nitrógeno orgánico particulado. Vemos esto de PON, que es en inglés nitrógeno orgánico particulado. Una técnica mnemotécnica que le dicen para recordar las diferentes especies de nitrógeno es esta, PIN-PON, DIN-DON. PIN es nitrógeno inorgánico particulado, por sus siglas en inglés. PON, nitrógeno orgánico particulado. DIN, nitrógeno inorgánico disuelto. Y DON, nitrógeno orgánico disuelto. Es una forma de recordar cómo se encuentran las especies químicas de nitrógeno en el océano. Ya vimos anteriormente que los máximos se encuentran en el océano Pacífico, pero en superficie las variaciones debidas al deshielo, al intemperismo de las rocas que están debajo del hielo, hacen que el océano Antártico o austral, que le dicen, sea el que tenga mayor cantidad de nitrógeno, pero no tanto en forma de nitrito, sino de nitrato, de amonio y de manera orgánica, particulada, por la alta productividad que hay en esa zona. Observamos aquí las diferencias de la escala. Si se fijan, en el caso de los nitratos, la escala va de 0 a 35 micromoles por kilo, mientras que los nitritos apenas sobrepasa el 1.2 micromoles por kilo. Entonces, en abundancia, podemos decir que domina el nitrato, después el nitrógeno orgánico particulado, después el nitrito y el amoníaco, o amonio, perdón, el amonio. Y pues va a variar dependiendo de cuáles son los procesos que están dominando, ¿no? Entonces ya mencionamos el océano Antártico. En el caso del Pacífico ecuatorial, tenemos cómo va incrementando. En esa zona tenemos generalmente una capa de mezcla corta, entonces tenemos un mínimo en superficie que es solamente los primeros 50 metros y después comienza la nutriclina. Igual ocurre en el mar Arábigo o el mar de Arabia, también es más corta la capa de mezcla y después comienza la nutriclina. Además de los procesos biogeoquímicos que afectan la distribución de los nutrientes, también tenemos los procesos físicos. La química se mueve con el agua. Cuando hay un remolino que genera un ascenso de agua subsuperficial, en el caso de los ciclónicos, o el descenso en el caso de un remolino anticiclónico, o cuando hay una surgencia, ese tipo de procesos van a estar moviendo también las propiedades químicas. Cuando esta propiedad se mueve sola, generalmente es difusión. Cuando se mueve junto con el medio que la contiene, es advección. Entonces, esos procesos que estamos viendo son procesos advectivos. En este caso, es un ejemplo de cómo los remolinos de mesoescala que se generan en el Golfo de California afectan la distribución de los nitratos y nitritos. Entonces tenemos que en las gráficas van a observar A, B y C y D son los distintos remolinos que fueron siguiendo a lo largo del tiempo. En vez de tener una retícula del muestreo equidistante como generalmente se hace, lo que hicieron fue ir persiguiendo los remolinos, atravesar la zona donde se encontraban los remolinos para poder describir su estructura termolina y también de las características químicas.
Vemos aquí la isolínea oscura, negra, va a marcar la zona donde están las concentraciones de referencia para indicar el inicio de la nitraclina y la base de la nitraclina. El inicio es la parte negra superior y la base la parte negra inferior. Vemos cómo se observan domos donde hay una mayor cantidad de nitrato y este asciende en el centro de la imagen, que es donde se encuentra el centro del remolino, en todos los casos. Las isopignas son las líneas de color blanco. Entonces, si alcanzan a ver en el inciso B, vemos que las isopignas se juntan en el centro, en donde está la parte superior del domo. Se hace como si se adelgazaran, se juntaran más las isopignas. Este es el efecto que se observa cuando hay un bombeo de Ekman y que está saliendo agua del centro del remolino. Ese es un ejemplo de, bueno, dos ejemplos. En la imagen de la izquierda tenemos el mar Mediterráneo, cómo va cambiando conforme el tiempo. Además de que hay variaciones, casi siempre se manejan promedios, pero también si queremos saber cómo varían en el tiempo, usamos series de tiempo. Esas series de tiempo pueden ser cada mes, pueden ser cada estación, dependiendo de qué proceso es el que queremos observar, va a ser la frecuencia. Hay estudios que generan series de tiempo con intervalos de días, de horas, de minutos. Entre más información, entre más pequeños los intervalos, más procesos podemos observar. En la primera imagen tenemos una serie de tiempo compuesta, es decir, todo un ciclo anual con sus promedios. Lo que se le llama también climatología, que es un promedio de todos los eneros, de todos los febreros, todos los marzos, así, para diferentes regiones. Entonces podemos ver que en un mismo sitio, por ejemplo, en este caso el mar Mediterráneo, podemos tener valores muy contrastantes, en donde tenemos bajas concentraciones menor a 0.5 y en otras regiones a 2.5, por ejemplo, ¿no? Que comparado, esto es en superficie, comparado con la zona profunda, pues es 10 veces menor, pero aún así es bastante alto para una zona superficial. En la parte de abajo, el inciso B es a una mayor profundidad y vemos que hay una menor diferenciación ahí, pero aún así se observan dos zonas diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo de qué condiciones del lugar que estamos observando, qué procesos ocurren, vamos a poder explicar a qué se deben estos cambios. En la otra imagen tenemos aquí la distribución, la variación temporal de nitratos y nitritos para la zona de Oaxaca. Esta es una tesis de licenciatura. Se hicieron durante 6 meses mediciones cada mes en distintas zonas de la costa, desde Puerto Escondido hasta el Golfo de Tehuantepec. Y vemos en los colores enero, rojo, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, si se observan, comparando el mismo sitio, hay zonas que tienen una alta variación, como la zona cercana al Golfo, a la boca sí, de las lagunas superiores y en la zona central del Golfo de Tehuantepec, y otras que tienen valores menores, como en el caso de Playa Tijera y Salchi. Entonces, dependiendo qué está ocurriendo en cada zona, vamos a poder entender. Y sus variaciones nos pueden decir, en este caso, se observó que durante la época de vientos tehuanos incrementaba las concentraciones cerca del Golfo de Tehuantepec, cerca de la zona bajo el chorro del viento en el Golfo de Tehuantepec, cerca de Salina Cruz y de las lagunas. Mientras que en primavera y otoño, cuando dominan las urgencias costeras por vientos del oeste, entonces teníamos incrementos en la región oeste de la costa de Oaxaca.
En esta diapositiva tenemos la distribución vertical del nitrato en 3 regiones del océano, en el Pacífico, en el Atlántico y en el Océano Austral. En los 3 casos es distribución vertical. En la parte superior tenemos que es nitrato. En medio, en el inciso B, es el nitrógeno remineralizado y abajo es el nitrógeno preformado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero que nada, en la imagen superior vemos que hay un máximo que está ubicado precisamente en el Pacífico, como ya vimos en diapositivas anteriores, en la zona subsuperficial y profunda. Esta agua es agua que es vieja, que ha estado mucho tiempo en el océano y que ha recibido una gran cantidad de materia orgánica que se ha ido degradando, por lo que se le dice que es agua muy respirada. Tenemos una gran cantidad de nitrógeno remineralizado ahí, junto con nitrógeno que ya venía en el agua, por decir así. A este nitrógeno que ya venía se le llama el nitrógeno preformado, que es la imagen de abajo, que entró al océano por procesos de difusión, de turbulencia, como los otros gases, y fue fijado. Entonces, la de en medio es la diferencia entre el preformado y el total. Y nos indica cuánta cantidad del nitrógeno es liberado a través de la degradación de la materia orgánica. ¿Para qué queremos saber esto? Porque de esta forma podemos modelar el ciclo del nitrógeno y cuáles van a ser sus respuestas a los cambios antropogénicos. En qué regiones domina la remineralización, en qué regiones hay mayor productividad, etc. En la parte de abajo vemos esta pequeña ecuación que nos indica para determinar el nitrógeno preformado va a ser igual al nitrógeno total menos 16 por la utilización aparente de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que se utilizó para degradar la materia orgánica, entre 138. Si recuerdan la razón de Redfield, por cada fosfato había 16 de nitrógeno y 138 de oxígeno. Entonces, esta pequeña ecuación se basa precisamente en la razón de Redfield. En esta otra diapositiva tenemos las variaciones estacionales de los nutrientes y de la temperatura y de la salinidad. Observamos cómo hay picos que suben y bajan. Este tipo de diagrama se le llama Hofmüller. Son series de tiempo que incluyen toda la columna de agua y nos sirve para ver cómo las masas de agua van variando en su profundidad de influencia por procesos de advección, por corrientes que son estacionales, etcétera, variaciones de invierno, verano, ese tipo de cosas. Y como veíamos, como mencionaba anteriormente, los cambios en la química se dan una gran parte por procesos advectivos, entonces es lo que estamos viendo aquí. En la parte superior vemos que el agua fría asciende y desciende en procesos de verano e invierno. Lo mismo ocurre con la salinidad. Esto es en Monterrey, California, entonces estas variaciones están asociadas a las variaciones estacionales que sufre la corriente de California. Y al mismo tiempo de que tenemos ascenso de agua subsuperficial, que es cuando el agua fría y más salada alcanza la superficie o cerca de la superficie, tenemos también incrementos de los nutrientes. En este tipo de gráficas podemos ver procesos como el niño, la niña, donde tenemos máximos extremos de altas temperaturas o de bajas temperaturas.
Dado que tanto el nitrógeno como el fósforo forman parte esencial de las células de los organismos, se ha observado que hay una relación entre estos dos nutrientes. Cuando hay una gran concentración de nitrógeno, también incrementa la del fósforo y viceversa. Su correlación es positiva, como podemos observar en estas dos gráficas. La primera es fósforo contra nitrato en el eje de las X, fósforo en las Y, y la segunda es nitrato con respecto al carbono inorgánico disuelto. ¿Por qué hay relación con estas tres? Porque el ciclo de los nutrientes está muy afectado por el ciclo del carbono a través de la fotosíntesis, la remineralización, etc. Están acoplados. ¿Cuál es la relación de ese acoplamiento? En la primera es 1:16, 16 de nitrógeno por cada 1 de fósforo y de fosfato, y en la segunda 17:16, 16 de nitrógeno por cada 117 de carbono. Otra vez la razón de Redfield, aproximada. Entonces este es un proceso que se repite. Si se fijan, aquí hay datos del Atlántico, del Pacífico y del Océano Índico. Y son datos del programa WOSE que están disponibles en línea. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera menos de nitrógeno, si tuviera una razón, cuando yo mido en una zona, si tuviera en una zona una razón, por ejemplo, de 10 de nitrógeno por cada fósforo, entonces mi ambiente estaría limitado por el nitrógeno. Aunque hay nitrógeno y hay más nitrógeno que fósforo, quien me está limitando la productividad es el nitrógeno porque no se cumple esa razón. En el caso del nitrato y el carbono es lo mismo. Puedo tener mucho carbono, pero si no tengo nutrientes, no hay fotosíntesis. Por eso es que se le llaman limitaciones de los nutrientes. Hay zonas también que vamos a ver cuando veamos la parte de productividad primaria, que tienen una gran cantidad de nitrógeno, de fósforo, pero no tienen hierro. Entonces son zonas que tienen muchos nutrientes, pero no tienen productividad porque les falta el hierro. El hierro actúa como un cofactor enzimático para los procesos metabólicos de las microalgas. Entonces, a pesar de que hay los dos nutrientes, no son ninguno de los dos limitantes, sino es el hierro. De tal forma que si hacemos una suma, un balance global entre fuentes y sumideros, podríamos obtener algo así. Este es un esquema bastante resumido de cuáles son las magnitudes de los flujos. Tenemos reservorios, que son los sitios donde se encuentran los materiales, el océano, el continente, los ríos, la atmósfera. Y tenemos los flujos, que son las velocidades de entrada o de salida, que en esta figura se identifican como flechas. Entonces, las flechas hacia abajo quiere decir que el reservorio es sumidero, hacia donde apuntan. Y, por ejemplo, en este caso que tenemos el océano y la atmósfera, la flecha hacia arriba me indica que la atmósfera es sumidero de este material y el océano es fuente. Entonces tenemos aquí fijación de nitrógeno continental, fijación de nitrógeno oceánica, desnitrificación. Si vemos, por desnitrificación en el continente se pierde 7.1 por 10 a la 12 moles por año, mientras que en el océano, por el mismo proceso, se pierden hasta 17. Tenemos la reacción Haber-Bosch, que es una fuente de nitrógeno hacia la atmósfera, hacia el continente, de 9.7, mientras que la fijación en los cultivos es de 3.3 y por la quema de combustibles fósiles también se libera nitrógeno hacia el continente. Eventualmente una parte de estos materiales va a llegar al océano a través de los ríos o por los escurrimientos también. De todos los ciclos de los nutrientes, el nitrógeno es el ciclo más alterado por las actividades humanas.
Les voy a encargar que vean el video que está en la biblioteca sobre la huella ecológica del nitrato, del nitrógeno. Otro tipo de compuestos nitrogenados son los orgánicos. De ellos se sabe todavía menos de lo que se sabe con respecto a los compuestos inorgánicos. Sin embargo, no por eso son menos importantes. Sabemos que son un paso dentro del proceso de la remineralización, en el proceso de la fijación, pero también hay compuestos que pueden llegar a tener impactos. Por ejemplo, hay compuestos orgánicos nitrogenados que son volátiles y que tienen efectos importantes en la zona costera. Por ejemplo, inducen a las mareas rojas. Se ha observado que a una mayor eutrofización de la zona costera hay una mayor incidencia de mareas rojas. Finalmente, retomamos la razón de Redfield y vamos a ver a lo largo de los diferentes ciclos que esto que vimos para el nitrógeno también aplica para el fósforo. Podemos utilizar estas relaciones para entender cuánto es el fósforo liberado por degradación de materia orgánica y también utilizarlo en modelos acoplados junto con el nitrógeno. Esto nos sirve, por ejemplo, para modelar zonas costeras. Hay un modelo muy famoso y muy practicado que es el modelo LOIX, con el cual se puede calcular el metabolismo neto de un ecosistema, si es autótrofo, si es heterótrofo, si es fuente de nutrientes o si es sumidero de nutrientes, si está importando o exportando, utilizando estas ecuaciones.